No, bueno, hay gente que está esperando hace un rato, así que sin Ah, bueno, mucho rodeo, Javi, el doctor del hongo, ya lo presentamos el otro día, estamos en familia de nuevo, somos casi los mismos. Así que te doy paso a que empiece la charla, nada más. bueno, perfecto. Entonces vamos a alargar con la charla. Yo le doy eh, la bienvenida a este ciclo del GEMA de reuniones. Les agradezco un montón la invitación. Somos de la casa, como decimos, y compartimos estas cosas y nos encanta aprender y, digamos, si podemos transmitir alguna cosa, mejor. Así que yo soy el que está eternamente agradecido por la invitación. Hoy nos toca un poquitito hablar de miomas uterinos, de cuál es su origen, cómo me plantearon el diagnóstico, cómo nosotros llegamos al diagnóstico, y también un detalle que es realmente trascendente, que es importante, que es qué vamos a hacer con los miomas, ¿sí? Y aquí es donde entra un poquitito el pensar, ¿sí? Vamos a tratar de alguna manera, como dice un amigo mío que es Carlos Arzotti, ejercer no porque lo que diga el sello, sino vamos a probar con aumentar nuestro conocimiento para ver qué hacemos con esta patología que es extremadamente frecuente. Y la ciencia tiene como objetivo final relacionar las ideas y hechos para evitar la fantasía y el caos. Si no conocemos algo de ciencia, es difícil que demos una versión real. Entonces, en principio, intentaremos entender qué significan los miomas. Y para ello vamos a pensar de que los miomas están presentes en casi el 50% de las mujeres. Y el punto principal acá va a ser qué le pasa a esa mujer que presenta un mioma. ¿Son todas sintomáticas o no? Y como hablamos de que esto es tan frecuente, hablamos que el 60% son en mujeres que tienen cromosomas absolutamente normales y que pasan por algunas características de estas anomalías. Hay las que son por translocación, por delecciones o por rearreglos. Entonces, en ese 60% que están absolutamente normales, ¿qué puede llegar a pasar? Puede pasar que lo que exista sea una exposición excesiva tanto a los estrógenos como a la progesterona, porque la progesterona también influye en el crecimiento de los miomas. Y en este tipo de pacientes lo que puede llegar a existir es una concentración mayor de los receptores que le permita captar las hormonas y generar de alguna manera el crecimiento. Pero el crecimiento se puede ver a eso, no. Hay factores extra que podrían estar relacionados, que obviamente que influyen en los estrógenos, como por ejemplo el peso, por eso el sobrepeso incrementa una síntesis periférica de estrógeno o una conversión periférica de estrógeno, y lo cual va a estimular más. Lo mismo que la dieta. En tanto hay otros factores como por ejemplo el ejercicio excesivo que reduce la posibilidad porque reduce el estado estrogénico. Hay historias familiares de mujeres que tienen miomas. Uno pregunta y la mamá, la abuela ya le habían extirpado el útero, la mamá también, y ahora ella tiene estos factores. La raza negra, que no es el caso de particularmente de la Argentina, porque tenemos poca etnicidad en ese caso, pero sí hay razas que tienen mayor predisposición. Y hay dos factores que vamos a hablarlo un ratito más tarde, que uno es la lesión del tejido que puede llegar a existir. No nos olvidemos que en cada periodo menstrual, en cada ciclo, existen cambios a nivel de la inervación y la denervación que puede llegar a existir sobre esa pared uterina y también sobre la irrigación propiamente del útero. A veces hay contracciones excesivas de las arterias y eso conlleva de alguna manera u otra a una disminución de la irrigación y este fenómeno de arreglo, de lesión del tejido, este cambio tisular, puede predisponer a la aparición de miomas. En esta parte, en la edad y la paridad, hay un detalle interesante. Vemos que en cuanto la edad se incrementa, hay más chance de tener miomas. Y acá hay un punto que también tenemos que hablar que hoy por hoy, y que también forma parte del conflicto, que es el punto de la fertilidad. Estamos atendiendo pacientes que presentan miomas, que vienen a la consulta con más edad y con eso nos pone de alguna manera en una situación especial de qué vamos a hacer con este tipo de pacientes, cómo vamos a acceder, si realmente la vamos a operar o no, o cómo resolveríamos la patología. Vamos a seguir adelante y vamos a tratar de entender a quiénes vamos a
tratar. Y para ello tenemos que hacer un correcto diagnóstico. Y este correcto diagnóstico se va a basar en los 3 pilares fundamentales. En la correcta historia clínica, que no va a tener que ver solamente con si tiene periodos menstruales abundantes, es decir, si tiene hipermenorrea, si la hipermenorrea tiene coágulos, si tiene una menometrorragia o si tiene metrorragia intermenstrual. Ahí hablamos de solamente un síntoma, que es el sangrado uterino normal. Pero hay mucho más que tiene que ver con los miomas. Está la fertilidad, y están los dolores, y están los síntomas compresivos, y está la dispareunia. Y a su vez, los impactos que podrían tener a partir de los síntomas compresivos sobre determinados órganos, generando otros síntomas que nos deberían llamar la atención o que por lo menos nosotros tendríamos que preguntar en la consulta. El examen, que nos va a aportar datos, sobre todo del tamaño, pero hay algo fundamental y que es nuestro aliado, que es cómo llegamos al diagnóstico a través de los métodos complementarios. Y aquí hay 2 que forman los pilares en este examen, que es la ecografía y la resonancia magnética. Muy bien, si yo tengo que hacer una evaluación prequirúrgica, voy a obtener todo esto, hasta incluso otros más, que es la histeroscopía, porque aquellos pacientes que tienen algún inconveniente que está vinculado a la fertilidad, bien digo, tendremos que analizar qué impacto tendrá sobre la fertilidad, es decir, sobre la parte interior del útero, el hecho de este mioma. Y para ello, nuestro aliado será la histeroscopía. Entonces, el examen, la ecografía, la reso, son todos aportes fundamentales ¿para qué? Para poder tener la información. Y el primero de los diagnósticos diferenciales que me tengo que plantear, porque cuando yo tengo tanta información, tengo que hacer un diagnóstico diferencial, y es con la adenomiosis. Y no confundir endometrosis con adenomiosis. Y ahí ya vamos a ver. ¿Por qué? Porque si yo creo que una adenomiosis y una miomatosis, a veces intento operar cosas que no van a tener solución. Y allí otra vez, tanto la ecografía como la resonancia, como la histerosalpingografía o como la histeroscopía, tienen sus imágenes bastante características de lo que significa una adenomiosis para poder tratarla. Y si yo se me ocurre tratar una adenomiosis, el problema que voy a tener es que las lesiones son realmente difíciles de tratar, salvo que sean extremadamente nodulares, y lo que voy a tener es mayor lesión sobre el útero. Entonces es importantísimo no mezclarnos adenomiosis con miomatosis. A veces van juntas, claramente, muchísimas veces van juntas. Lo importante es, de alguna manera, llegar al diagnóstico de en este caso, la miomatosis uterina. Y vamos a ver bien. El punto es, si yo hago un diagnóstico de los miomas, que ya vamos a llegar y vamos a describirlo punto por punto a todos, ¿cuáles son los que van a requerir que yo tenga un tratamiento activo de los mismos? Básicamente yo lo resumo en 4. Cuando crecen, cuando sangran, cuando duelen o cuando afectan a la fertilidad. El crecimiento va a estar de la mano de los síntomas compresivos que esté produciendo. Pero si los miomas no crecen, no sangran, no duelen y no afectan a la fertilidad, pues que se queden ahí nomás. La SEGO, que es la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, tiene un esquema que a mí me parece bastante interesante con respecto al manejo que tenemos que tener en este tipo de pacientes. Entonces, cuando hablamos del manejo es, bueno, evaluarlo en el caso que sí, que tengan sangrado, por ejemplo, como ellos le llaman la analítica, después de las repercusiones hemodinámicas de estos pacientes, cómo es la repercusión en su anemia, su ferritina, sobre reservas de hierro, la transferencia, la utilización de ese hierro en sangre, ¿sí? para transferir el oxígeno. Y por supuesto, cuando tiene una analítica normal, es decir, tiene una rutina de sangre normal con un endometrio normal, el siguiente de los planteos es si la mujer quiere fertilidad. Y si la mujer quiere fertilidad, tenemos los manejos. Si esto hace que esté todo bien y no tiene impactos en la fertilidad, yo puedo tener un manejo expectante, pero puedo tener un tratamiento médico para el control del sangrado, o bien hacer una miomectomía si tiene un impacto sobre su fertilidad. Y si no hay un deseo de fertilidad, ¿no? El tratamiento puede ser todo lo que está acá con respecto al mioma. Nos vamos a dedicar a ver de qué estamos hablando. Y en esta selección de los pacientes a tratar, vamos a tener 2 cosas a seleccionar. A quiénes voy a tratar, en función de los síntomas que tengan, y qué técnica voy a utilizar. Si voy a hacer una miomectomía convencional, si voy a hacer una miomectomía resectoscópica, es decir,
si voy a utilizar una técnica laparoscópica para resolverlo, o si voy a hacer una miomectomía por vía vaginal. Entonces va a depender de algunos factores. ¿Y cuáles son esos factores? Vamos a tener lo que se llama un criterio de selección. Y acá tenemos que tener mucha cautela con respecto a esto y la fertilidad. ¿Por qué? Porque tenemos que saber que estas pacientes a quienes le hicimos una miomectomía van a tener un 15% de chances de tener una histerectomía en un plazo prudencial y un 10% de posibilidad de que la tengamos que volver a operar de miomas. O sea que hay que estar muy seguros cuando nosotros indicamos. Y para saber lo que estamos hablando y ponernos en contexto de los miomas que vamos a tratar, hay un punto que es una clasificación que se llama de Palm-Coin y que tiene que ver con el sangrado uterino normal, y en la parte de miomatosis habla de que debemos clasificar a los miomas. Y los miomas no son todo igual, no es una paciente miomatosa. Los miomas pueden ser únicos o múltiples. Y de los miomas tendrán una clasificación. Habrá una parte que serán submucosos, otros que serán intramurales en la gran clasificación anterior, y algunos otros que serán subserosos. Pero de ellos vamos a tener que tener algunos datos más. Y para ello, el primero de los puntos que tengamos que ver, porque dijimos que uno de los factores de la fertilidad, es intentar llegar a un diagnóstico imagenológico de estos miomas. Si son únicos o son múltiples. Si están completamente adentro de la cavidad, esta es la cavidad del útero, entonces serán de tipo 0. A su vez, el tipo 0, les digo, pueden ser únicos o múltiples, y también es importante el tamaño que tengan. Podrán tener menos del 50% dentro de la cavidad. Y para ello, un método muy sencillo es tratar de ver el ángulo que tiene el mioma con la pared del útero, o sea, con el endometrio. Si ese ángulo es agudo, entonces hay un menor del 50% de compromiso de ese mioma de la pared uterina. El último de los miomas submucosos, que en realidad en la clasificación de Palm-Coin ya lo meten dentro de otro grupo, sería el tipo 2, donde más del 50% del mioma se encuentra dentro de la pared. Y para ello, una forma fácil es ver si este ángulo, el ángulo que genera el mioma endocavitario con la pared del endometrio, es un ángulo obtuso. Y aquí hay un dato extra que debemos tener en cuenta. En este caso, que son miomas de tipo 2, debemos, de alguna manera u otra, medir también cuánto le queda desde el mioma hasta la serosa uterina. Porque también acá, no solamente en la medición del mioma, ¿sí?, sino también de la pared, estará qué técnica quirúrgica voy a utilizar como para poder realizar esta intervención en mis pacientes. Entonces, aquí vemos cómo claramente la cosa se empezaba a complicar. No solamente debo describir los miomas, sino que debo describir también qué más tengo a partir de ello. Vamos a cerrar esto acá y vamos a seguir adelante aquí. Ahora bien, si yo tengo miomas submucosos, debería entonces ver qué tipo de miomas son, cuál es la angulación que tienen con respecto a la pared, y si son únicos o múltiples, y el tamaño. Y en base a eso que yo tengo, a esos datos que puedo obtener, que me los tiene que proveer la imagenología, o sea, me tiene que proveer la ecografía o la resonancia, voy a establecer una clasificación. Todos estos datos que son extremadamente importantes porque yo voy a hablar con el paciente y le voy a contar lo que estamos haciendo para que entienda cuáles son las alternativas. Y en esto debo clasificarlos. Toda esa información tengo que ponerla en compartimientos y decirle, por ejemplo, dónde era la topografía. ¿Era en la parte más alta del útero, en la parte media o en la parte baja? ¿Qué tamaño tenía? 2 a 5 centímetros, ¿sí? Qué grado de extensión y qué grado de penetración, y cómo estaban las paredes. En base a todo este puntaje que le estoy dando, este score,
yo puedo, en base al puntaje, yo puedo dar un score. Y entonces, en base a ese score, hablo con el paciente y le digo, mira, vos tenés un score 5 o 6, lo que te representa un grupo 2, y esto significa que es una alta complejidad histeroscópica para una miomectomía, y que uno debe, por ejemplo, considerar el uso de algunas sustancias, en este caso la GnRH, para reducir un poco el tamaño y favorecer o tener la mayor posibilidad de extracción en un tiempo. O también esto me va a permitir decirle al paciente, hablar con el paciente y decirle, mira, tu cirugía puede que no sea en un tiempo, puede que requiera doble tiempo. Un tiempo para sacar una parte del mioma, la utilización de análogos y un segundo tiempo quirúrgico por vía resectoscópica, para que podamos entender cómo en este caso en los miomas submucosos debemos también basarnos en otra forma de diagnosticarlo. Ahí es donde entra en juego la histeroscopía, en los submucosos, porque en el submucoso la histeroscopía me va a permitir ver si el mioma se encuentra completamente adentro de la cavidad. Entonces, es un dato más para poner dentro de este score que le estaba diciendo y también conversar con el paciente la posibilidad de que sea en un tiempo o en dos tiempos. Puede ser que yo lo tenga al mioma y que este mioma sea de tipo 1, y entonces lo que voy a hacer es no solamente basarme en lo que me dice la ecografía del ángulo, sino que también lo puedo ver. Acá tengo, por ejemplo, como hemos dicho, puedo tener más de un mioma, entonces tengo que ponerlo. Y este ángulo, como ven, es un ángulo agudo. Entonces tengo un mioma acá, otro mioma, este es completamente submucoso, tipo 0, este otro es un mioma de tipo 1, ¿sí? Y aquí abajo tengo un mioma de tipo 2. Fíjense cómo se empiezan a complicar las cosas, ¿no? O bien puede ser que tenga una impronta miomatosa como es el ángulo este obtuso, y yo lo pueda observar y simplemente ver que existe esta impronta. También es importante porque basado en este tipo de improntas que existen, yo planearé mi estrategia terapéutica. Y como dijimos, estamos hablando de la fertilidad. Pero como vemos, la fertilidad va a tener que ver con estos miomas que ocupan dentro de la cavidad y funcionan como si fuese un DIU, es decir, un cuerpo extraño, y hasta ahora teníamos el 0, hablamos del 1 y mencionamos el 2. Pero puede haber otros que tengan que ver con la fertilidad. Y como vemos, según la clasificación de Palm-Coin, tenemos varios que están aquí. Aquí tenemos que con la fertilidad podría tener que ver este, y también podría tener que ver este, porque de alguna manera están tomando contacto con la zona de unión. En tanto que estos podrían tener que ver si tienen mayor tamaño. Y entonces vamos a hacer y vamos a ver un poquitito el impacto que tienen sobre la fertilidad, que no se me ocurrió a mí, sino que este tipo de mioma, al estar dentro de la pared del útero, pero en contacto con esto, que es la zona de unión y que también se ve en ecografía y claramente en la resonancia, y yo debo describirlo, debo describir cómo está el mioma y qué impacto tiene sobre la zona de unión. ¿Por qué? Porque como vimos anteriormente, si está impactada la zona de unión, lo que me va a producir es un trastorno en la movilidad de esa área, de esta arquímetra, y un impacto en la fertilidad de los pacientes. Entonces, como vemos, ya la cosa se empezó a complicar. No solamente estaban adentro del útero, sino que ahora ya están en la pared del útero, y debo saber a cuáles tratar. Y para saber a cuáles tratar, es como un ejercicio de ajedrez. Otra vez caemos en lo mismo, en el número, el tamaño y la localización. ¿Por qué es importante todo esto? Porque todo esto va a influir, como habíamos visto en el caso de los submucosos, en si voy a necesitar hacer GnRH, si voy a tener un tiempo de cirugía o dos tiempos de cirugía, pero cuando están en la pared del útero, y ya tiene que ver con una cirugía o a cielo abierto o laparoscópica, el número, tamaño y localización del mioma van a estar en relación a la pérdida de sangre, al número de capas que yo deba reconstruir de ese útero, porque se lo quiero dejar porque la paciente quiere quedarse embarazada, y a cómo voy a hacer la extracción. Y todo esto va a impactar directamente en el tiempo que voy a necesitar para realizar la intervención. Y la experiencia del cirujano es la única que nos va a decir
qué tipo de mioma vamos a tratar, a cuáles vamos a reducir, cómo yo voy a cortar dichos tiempos y si puedo de alguna manera continuar con el objetivo de la cirugía, que es la preservación de la fertilidad o la reducción del volumen. Entonces, cuando hablamos de las paredes, tenemos que entender de que el útero es un cubo, de alguna manera, y que pueden haber miomas en todas las caras del cubo, pero también internamente, y también en la parte superior y en la parte inferior. Entonces, describiendo eso, podemos tener acceso a una intervención y ayudarlo al cirujano a decidir los pacientes que va a tratar, el número de incisiones que va a hacer, la profundidad de esas incisiones, el número de capas de útero que voy a sintetizar, pueden ser las histerografias, y cómo extraemos los miomas. Y acá vamos. Puedo tener una ecografía que me dice que tiene un mioma submucoso, entonces, como la paciente tiene un mioma submucoso y un deseo de fertilidad, todo lo que vamos a contar acá son casos nuestros, o sea, todos casos que de alguna manera lo hemos visto todos, pacientes de 34 años con deseo de fertilidad, hipermenorrea con coágulos, síndrome anémico, y en la resonancia yo puedo ver que tiene un mioma, como lo ven acá. Creo que se ve, ¿no? ¿Están viendo todo esto? Sí, ¿no? Sí, sí, Javi, estamos viendo, Perfecto, bueno, perfecto. vamos, entonces vemos acá, y de hecho, ya, si nosotros vemos esto, que estaría en dos planos, solamente en dos planos, yo digo, este es un mioma submucoso de tipo 1, ¿sí? Porque tiene el ángulo agudo. Vamos a hacer el ángulo. Vamos a hacer el ángulo, y el ángulo es, entonces, es agudo. Entonces, como el ángulo es agudo, entonces es un mioma submucoso de tipo 1. Genial. Pero esto es un solo plano, y dijimos que el útero es un cubo. Y si yo lo corto, que lo puedo hacer con la resonancia, pero también se puede hacer con la ecografía, claramente vemos que no solamente hay un mioma, que también hay otro mioma. Y si yo me pongo a analizar, veo de que, vamos a correr la barra esta, corremos la barra, vemos que tenemos este mioma acá, y también hay este otro mioma acá. O sea que ya son dos submucosos. Esta paciente necesariamente va a tener que hacerse una histeroscopía. Y si lo veo en otro corte, me encuentro con otra cosa, que no eran solamente, por eso es tan importante verlo en las tres dimensiones, sino que esta paciente, además de eso, tiene este otro mioma en este sector. Entonces encuentro uno, intramural, pacientes de fertilidades nuestras, 1, 2, 3, más el submucoso, más una adenomiosis acá, y acá tenemos un mioma anterior, que lo trato o no lo trato, y ahí empieza la cosa. Dijimos que lo tratábamos si crecían, sangraban, dolían, o afectaban la fertilidad, y esta afecta la fertilidad porque tiene un submucoso, pero además sangra, pero además la paciente tiene algo que es síntomas urinarios. Este mioma genera una compresión sobre la vejiga, que lo vamos a ver acá, genera una compresión sobre la vejiga y entonces con pequeñas cantidades de orina la paciente lo que hace es tener síntomas de deseo miccional. Y si nosotros analizamos la ubicación que tiene y nos vamos desde el promontorio hasta acá, hasta el borde superior del pubis, y sabemos que esto es pelvis y de acá para arriba está el abdomen y que el útero es intrapélvico, lo que tengo que contarte es que claramente este mioma ya se palpa desde el abdomen, porque si te lo toco acá y nos fijamos, mirá a qué altura está sobre el abdomen el mioma. Entonces esto es palpable y lo siente cuando tiene, lo siente con el tema de los deseos miccionales. Muy bien. Ahora puede ser que tenga un mioma anterior, perdón, un mioma submucoso, como en este caso, que es un mioma submucoso en donde es de tipo 2, esto se ve también ecográficamente, el ángulo es obtuso, lo vemos, entonces es un 2, ¿sí? Pero tiene este otro mioma posterior, y en este caso la paciente manifiesta síntomas que tienen que ver con la parte intestinal, de qué tipo compresivo. Y cuando yo lo pongo en otro corte, veo de que no solamente está presente este mioma, sino que está así,
y hay otro mioma más acá, y hay otro más acá, y otro más acá, más este. Entonces debo describir 1, 2, 3, 4, 5, los tamaños que tienen, ¿por qué? Porque me van a ayudar. Y en este caso en particular, cuando utilizamos la resonancia, empezamos a ver otra cosa más, que es la intensidad del mioma, que también de alguna manera uno puede tenerla con la ecografía. Entonces puede hablar de miomas hipointensos, isointensos e hiperintensos. ¿Y para qué tendrá que ver esto? También para la selección, porque los miomas que son hipointensos se asocian con baja celularidad. Y no nos olvidemos que la celularidad en los miomas existe y que puede estar asociada también a problemas. Y cuando los pacientes aumentan en edad, que justamente son los pacientes por fertilidad, podemos tener complicaciones a la hora de la extracción. Otro caso, son todos casos de fertilidad, este caso es un caso interesante también, y como vemos una paciente que tiene deseos de fertilidad, pero no tiene alteraciones del ciclo. No tiene alteraciones del ciclo. Como vemos aquí, entonces tiene un mioma, que es un mioma anterior, que tiene 7 centímetros, que está acá, y que tiene áreas, como en este caso, de degeneración, que podría llegar a ser una degeneración hialina, con poca afectación de la zona de unión, pero que si yo me quedo otra vez en un solo plano, la información que estoy dando es una información que probablemente no sea la correcta. Y digo esto ¿por qué? Porque cuando uno traza la línea media, a ver, un poquitito, cuando uno traza la línea media en otro corte, en este caso en el coronal, vemos un detalle extra. Esta paciente no consulta por sangrado, sí consulta por dolor y también por deseo de fertilidad. Y como vemos, si yo trazo una línea media acá, que emana mi línea media, todo o gran parte de este útero está lateralizado hacia la izquierda del paciente. ¿Y saben qué? La paciente tenía síntomas compresivos nerviosos sobre el músculo psoas que le repercutían en la cara anterior del miembro también. Entonces probablemente esta sea la razón. Tanto es así que hicimos una cirugía, en este caso una cirugía laparoscópica, y mejoraron los síntomas. Pero yo quería hacer una salvedad con respecto a esto. En la descripción hay que decir que estaba en la cara anterior, pero que el útero está lateralizado o que lateraliza al útero hacia la izquierda, lo cual podrían explicar los síntomas. Pero algo que tenemos que empezar a describir es, en este caso, que sería un subseroso, ¿qué grado de base tiene? En este caso, la base, como vemos, si bien es subseroso, es una base ancha. ¿Y esto para qué me puede llegar a servir? Porque esto me va a representar el número de capas que yo voy a tener que cerrar para poder realizar la intervención. Y como vemos, podrían ser 1 o 2 capas porque no estaría afectado el endometrio. Esto es realmente trascendental a la hora de hacer una cirugía, sobre todo en los pacientes que nosotros debemos conservar en la fertilidad. Como vemos acá, otro caso igual, un subseroso, en donde tenemos una base de implantación bastante amplia, en un útero que está en retroverso flexión, y que tiene una característica. Si nosotros vemos, está prácticamente hasta el istmo, el mioma. Entonces, esto es importante, porque me habla de la reconstrucción, hasta dónde voy a llegar con mis incisiones en el caso que yo tenga que reconstruir ese útero. No nos vemos que la reconstrucción del útero tendrá que ver con la recuperación y la posibilidad del embarazo posterior. Acá vemos cómo este mioma, que era anterior, no era el único, tenía otros más, vemos acá, y a su vez hacía que de alguna manera u otra se desplace al útero, está como desplazado de la línea media. El mioma también tiene síntomas compresivos, como vemos, sobre este sector, lo cual van a manifestar dolor y a su vez hace una compresión sobre la pared abdominal que da también dolores en los músculos rectos. Entonces hay que aprender también a preguntar todo en el consultorio cuando uno quiere obtener la información, porque esos son los pacientes que vamos a tratar. Vemos acá cómo está desplazado, ven el eje desplazado del útero, importantísimo. Otro caso, en este caso también es un mioma subseroso, pero tiene una característica extra, que este mioma subseroso ya tiene un compromiso, ven acá, una deformación de la cavidad.
Y esto me habla que no solamente tiene síntomas compresivos sobre la vejiga, sino que además tiene síntomas compresivos sobre el abdomen. Voy a trazar acá la línea. Esto es pelvis, esto es abdomen. Y fíjense, acá acá estaría el ombligo prácticamente. Y miren cómo esto me está deformando la pared anterior. ¿Mm? La paciente además tiene una cesárea, digamos, acá está el limosel. Pero cómo me deforma la cavidad, entonces me está alterando la zona unión, la zona J. Entonces esto hay que describirlo para que uno pueda tener una visión y una seguridad a la hora de tratar a los pacientes. Un caso que también un poco más sencillo, un retroverso, pero cómo me está afectando también la línea de unión, pero la deformidad, sobre todo, de la cavidad en este caso. O sea, no solamente está la zona de unión, sino que me está deformando la cavidad. Todo paciente con deseo de fertilidad, en este caso en particular, cesárea, no tiene el inmunoglóbulo clásico, pero tiene el mioma, ¿sí? Eso se puede abordar por vía laparoscópica, no hay problema, y se aborda porque tiene sangrados uterinos anormales y deseo de fertilidad. Ponemos todo acá, avanzamos un poquitito más. Como vemos, esa impronta puede ser chiquitita o más grande. Como vemos en este caso, fíjense el grado de mioma subseroso, pero también en realidad este sería un 2,5, cómo tienen gran impacto dentro de la cavidad. Si yo lo mido de una manera, podría ser submucoso, pero si yo tengo toda la foto entera, veo que esto es uno que avanza sobre toda la cavidad. Y lo tengo que ver en todos los planos. ¿Por qué es importante? Porque en este caso yo voy a tener que probablemente reconstruir en mis capas esta primera capa, que va a ser la capa del endometrio, y voy a tener que hacer capas, 1, 2, 3, el número que sea necesario de la pared uterina para darle la fortaleza para que esta paciente, el día que se quede embarazada, no tenga problemas con su embarazo. Y no nos olvidemos de esto, que los miomas no vienen solos, ¿sí? Tenemos el mioma subseroso clásico, hermoso mioma subseroso clásico, y como vemos acá, otra vez lo mismo de siempre, trazamos la línea desde el pubis hasta el promontorio, lo que está por acá abajo es pelvis, lo que está por acá arriba es abdomen, y cómo me deforma el abdomen. Esto yo siempre se lo muestro a los pacientes y les digo, mira, vamos a ir a la camilla y yo te voy a palpar y lo que te estoy tocando acá es el mioma. Fíjense cómo ha deformado la pared en este sector y no está solo, tiene su degeneración acá y tiene otros que de alguna manera este acá impacta sobre la zona de unión, pero tiene un mioma que además es posterior, entonces tiene este que impacta sobre la vejiga, vamos a cambiar el color para que se vea mejor, impacta sobre la vejiga, entonces produce síntomas urinarios, por ejemplo polaquiuria, pero también este mioma posterior impacta sobre el fondo de saco de Douglas. Y esta paciente tenía todo lo que tenía sangrado menstrual, tenía deseo de fertilidad, tenía síntomas compresivos sobre la vejiga y también además tenía síntomas con relaciones en función de las relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque este mioma posterior estaba en contacto con el fondo del saco de Douglas y le molestaba cuando mantenía relaciones. Todo esto, como vemos, es interesante tener la descripción. A su vez, como estábamos viendo recién, qué importante era saber si son hipointensos, como en este caso, si son isointensos o si son hiperintensos. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo decida operar, esas características que nos hablarán también en anatomía patológica del grado de celularidad de los miomas, nos van a decir también aquellos miomas que van a sangrar más o menos durante la cirugía. Entonces, los que son de baja intensidad, los que son hipointensos, son miomas que tienen baja celularidad y que a su vez tienen menor sangrado durante el acto quirúrgico, en tanto que los que son de alta celularidad, perdón, los que son de, digámoslo, hiperintensos, son hipercelulares y a su vez sangran más. ¿Por qué hablamos tanto del número de los miomas, del tamaño de los miomas, de la localización de los miomas? Porque eso nos va a hacer definir qué es lo que queremos hacer a la hora de tratar a los pacientes. Y si nosotros tenemos definido tratarlos, vamos a tener que decidir si le vamos a hacer por vía convencional o si la paciente va a ser paciente pasible de realizarse una cirugía laparoscópica. Y aquí es donde interviene. Si nosotros nos ponemos a analizar esto, vamos a ver estos dos detalles. Fíjense en los números, si es mayor de 10 centímetros o si es menor de 10 centímetros. ¿Y por qué es esto? Porque dependiendo de
de esta situación, fíjense lo que pasa si hacemos una laparoscopía. Cuando son menores de 10 centímetros, este es el tiempo quirúrgico aproximadamente, esta es la pérdida de sangre. Pero si nos pasamos de este límite, nos vamos desde un tiempo quirúrgico de 60 al doble, y de una pérdida de sangre de 80 a casi el triple. Entonces es importante el tamaño. Y el número, lo mismo. Si tenemos menos de 4 miomas, entonces fíjense que nuestra pérdida de sangre puede ser 77, perdón, puede ser 90, pero si sumamos 5 miomas, nos vamos a 150. ¿Esto nos alcanza? No, no es todo. Hay una hermosa clasificación que es la clasificación de Nobel, que a mí me encanta utilizarla, y que tiene que ver justamente con esto, con el número de los miomas, con el tamaño de los miomas, y con la localización. ¿Por qué? Porque en función de todo esto, número, tamaño y localización, va a haber, hola, vamos a tener en cuenta el número de incisiones que vamos a tener que realizar. ¿Cuántas incisiones para sacar los mismos? ¿Una? ¿O vamos a necesitar 2? ¿O vamos a necesitar más de 3 incisiones? ¿Por qué? Porque dependiendo de esto, vamos a tener nuestro criterio y vamos a poder clasificar. Y esto yo lo tengo que hablar con el paciente antes. Yo lo charlo con el paciente y le digo, mira, tenés X cantidad de miomas, necesitamos hacer este tipo de cirugía. Este tipo de cirugía vamos a requerir 3 incisiones o 4 incisiones y vamos a tener que reconstruir un gran número de capas, ¿sí? ¿Cuántas capas voy a tener que suturar a la hora de reconstruir tu útero para que quede bien para un posible embarazo posterior? Entonces, fíjense que no es lo mismo este miomita que yo puedo coagular la base y seccionarlo, o bien que tenga que darle un punto en la base con un mioma subseroso ya pediculado más grande, o fíjense, en este caso en un nivel 2, que yo con una incisión simple y con unos puntos simples solamente de la pared pueda llegar a reconstruir esa pared, o como en este caso en un nivel 3, que tenga que reconstruir varias capas, como vemos acá desde el endometrio, el miometrio y la serosa uterina, o bien un nivel 4 donde yo tengo que hacer no solamente este grado de reconstrucción de capas, sino que incluso una miometrectomía para reducir el volumen uterino. Y aquí es muy trascendente también valorar qué cantidad de tejido tengo. Debo ser muy prudente en realizar la enucleación, ese término que habíamos aprendido en la facultad cuando estudiamos ginecología, es muy importante. Esta es el anillo de fuego. Ese anillo de fuego, que lo llama así Andrea Tinelli, el que lo describe, es realmente importante porque es la pseudocápsula. Y esa pseudocápsula se debe conservar siempre. ¿Por qué? Porque en esa pseudocápsula están todos los neurotransmisores y todo lo que va a influir en la recuperación del tejido. Entonces, es realmente trascendente que nosotros conservemos cada uno de estos tejidos para que tenga una mejor recuperación, una mejor histerorrafia, una mejor cicatrización de la histerorrafia. Cuando nosotros hacemos cirugía laparoscópica, y también es importante saber esto, hubo un inconveniente que sucedió en el año 2014 y que tuvo lugar porque se morceló un mioma que era un sarcoma. Entonces había dispersión de esas células en toda la cavidad y se empezó a hablar de que lo más importante era tratar de continuar haciendo las miomectomías, pero que una vez que uno extirpaba el tejido, debía colocarlo dentro de bolsas para que de esta manera no haya tanta contaminación. Desde el año 2006 se pueden utilizar bolsas para la laparoscopía en el caso de la miomectomía y continuar a hacer las morcelaciones electrónicas para ello. Como nosotros estamos acá en el sur del mundo y con algunos problemas económicos para conseguir dólares e insumos, apelamos a esta técnica, que es la técnica de Excite, que también fue descrita en Estados Unidos, y en donde hacemos una disminución del tamaño con este tipo de morcelación en C, y podemos hacer las miomectomías laparoscópicas extrayendo piezas de gran tamaño, como vemos acá, y continuamos haciendo esta vía como para solucionar los problemas, reconstruyendo siempre, que es lo más importante, el útero y obteniendo una situación cosmética apta para la paciente. Pero fíjense lo que pasa en la laparoscopía, por eso tenemos que seleccionar correctamente a los pacientes.
Si nosotros tenemos grandes gustos y tenemos que ocluir la uterina, vamos a tardar esto. Bueno, después lo que tardemos en la histerotomía y la enucleación del número de incisiones que hagamos. ¿Cuánto tiempo nos lleva una sutura laparoscópica? ¿Cuánto tiempo nos lleva la colocación de la bolsa? ¿Y cuánto tiempo nos lleva la extracción de los miomas? Y esto todo calculado de alguna manera para miomas únicos de 8 centímetros, lo que representaría un nivel 2. Fácil. Esto es básicamente el tiempo a lo cual hay que sumarle la histerotomía. Entonces no es una cirugía que sea corta, entonces hay que calcular muy bien la pérdida de sangre porque de esto va a depender el éxito de nuestra cirugía. Y por otro lado, si nosotros vamos a hacer una cirugía por vía convencional, ya nos vamos a pasar a las grandes ligas. Las grandes ligas son los miomas ya más importantes. Estos ya son para hacer el acceso de tipo abdominal. Y si hacemos el cálculo ese que habíamos hecho recién de qué era pelvis y qué era abdomen, y vemos acá desde el pubis hasta el promontorio, un poquito más arriba, vamos a borrar esto, vamos a borrar todo acá, vamos a irnos más arriba, desde el promontorio entonces hasta acá, y vemos esto es pelvis, esto es abdomen, y tenemos esta masa dentro del abdomen. Pero ahí entra otro factor. ¿Esa masa es única o es múltiple? ¿Es un solo mioma o son múltiples? También es importante para hacer la histerotomía y esto que habíamos conversado, la reconstrucción de las capas. Y esto lo digo ¿por qué? Porque podemos tener este caso donde este mioma, y lo podemos abordar por incisión de Fanstein, siempre tratando de conservar la estética en los pacientes, o podemos tener ya grandes ligas, ¿no? Grandes ligas, como en este caso, donde fíjense que el ombligo ya queda acá, o sea, de todo, ya llegan las apéndice sigmoides. Este fue un caso que tuvimos también, y la paciente 35 años, deseo de fertilidad. Hay que resolver. ¿Y qué hicimos? Miomectomía, por vía convencional, claramente, porque llegaba casi hasta la sigmoide, estamos ahí abajo, y obtuvimos esto, 23 centímetros, 2100 gramos de mioma, y la paciente posteriormente, a los 2 años creo que se quedó embarazada. Y habíamos hablado de si el mioma era único o si el mioma era múltiple, también lo podemos describir o lo debemos describir. Este fue un casito de la semana pasada, en donde tenemos 1, ¿sí? 2, acá había 3, estos son 4, acá hay más, 5, 6 miomas. Entonces, ¿qué hacemos? Sabemos que tenemos que hacer varias incisiones, porque acá está el fondo, entonces va a haber una posterior, va a haber otra fúndica, va a haber otra anterior, y tenemos que reconstruir que, como vemos acá, si esto es el endometrio, tenemos que reconstruir varias capas acá, varias capas acá, y varias capas acá. Y lo que obtuvimos fue esto, ¿sí? Entonces, miren la importancia. Claramente hubo varias incisiones que tuvimos que hacer. Ahora bien, ¿qué pasa si yo tengo un mioma que no le produce sangrado a los pacientes y que me consulta por molestias? Y que esas molestias tienen que ver, el doctor Alá, y que esas molestias tienen que ver con la compresión de la vejiga, como en este caso, ¿sí? Estamos hablando de la compresión de la vejiga, pero también en esta paciente había muchos síntomas de tipo coitales. Cuando mantenía relaciones sexuales tenía molestias en la paciente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Por qué es importante la descripción? El tamaño del mioma, pero también la ubicación. Porque esto me va a decir qué es lo que tengo que hacer. Claramente tienen deseo de fertilidad, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a acceder? Y en este caso, el mejor acceso es por la vía vaginal. Entonces, esto yo lo puedo resolver por vía vaginal, claramente que lo puedo resolver por la vía vaginal, y además que no solamente se puede resolver, sino que además tengo los trabajos científicos, como el trabajo de Adam Magosh, donde habla de que sería la mejor vía para resolver este tipo de miomas. Hay otros pacientes que también tienen deseo de fertilidad y que tienen miomas múltiples, como en estos casos, con poca afectación de sus ciclos menstruales, pero como vemos, son miomas múltiples, estamos viendo aquí en esta placa, y que tiene un síntoma más importante que el hecho de tener los miomas múltiples. Eso no le produciría el problema que tienen
es con respecto a las relaciones sexuales. Y no es que le duela con las relaciones sexuales, es que a veces ni siquiera las puede tener a las relaciones. Y cuando uno va a otro corte, ve que sí, que tiene su mioma, pero que tiene un gran mioma que está ubicado en el tabique rectovaginal. Entonces, aquí lo vemos, este es el tabique rectovaginal y tiene el mioma que comprime y desplaza a la vagina, claramente se hace muy dificultosa la relación sexual, pero también tiene síntomas compresivos sobre el recto. Entonces tiene trastornos en la defecación, trastornos coitales y ya trastornos también para orinar. Obviamente, este paciente, que tiene un mioma de 8 centímetros en la pared vaginal, tercio medio, se accede por vía vaginal. Y ahí lo que obtenemos es este mioma, que es el que obtuvimos por vía vaginal. En este caso, esta otra paciente, también con deseo de fertilidad, y tiene un mioma que le produce sintomatología de tipo urinarias, que hay que preguntarlo, ¿no? Y que también tiene problemas, también tiene inconvenientes a la hora de mantener relaciones, porque cuando quiere mantener relaciones, también tiene dificultades en este caso. Entonces, en este tipo de pacientes, también el acceso lo vamos a proponer por vía vaginal para realizar la extirpación de este mioma. Y como vemos acá, se hace la extirpación de los miomas y digamos, la posibilidad de que las cosas vuelven a la normalidad. Entonces el mensaje para la casa es, tenemos que seleccionar. Le vamos a dar un lugar a cada una, a la receptoscopía, a la laparoscopía, a la vía abdominal y a la vía vaginal. En el caso de la laparoscopía, tengo que tener el contexto clínico de los pacientes, saber el tamaño que tienen los miomas en número, ¿para qué? Para poder clasificarlo. La clasificación que más utilizamos es la de Nobel, para saber el número de incisiones. Entonces, acá también se aplica para la vía abdominal en general. Valorar siempre los factores de riesgo, nunca entrar a operar si los pacientes no están en condiciones clínicas, es decir, no apurarse, compensar al paciente, mejorarle la anemia y posteriormente operar. Nos apoyamos fundamentalmente en los estudios complementarios, donde la ecografía es un arma realmente trascendente, la resonancia nos ayuda un montón y en el caso que sea necesario, la histeroscopía. Y en el caso que decidamos hacer cirugías por vía laparoscópica, tenemos que ensayar siempre los métodos de extracción de los tejidos, teniendo en cuenta que cuando nosotros cuidamos esto de colocarlo en una bolsa, disminuimos las posibilidades de diseminación de los miomas. Bueno, muchísimas gracias. Hola. Hola. Me quedé solo. Bueno, ahí la vemos Martita, ya está Martita ahí con nosotros. Felicitaciones, Doc. Muchas gracias. Ahí está Buena Cocho. clase. Buena clase. Excelente, Javiera. Bueno, muchas gracias. Muy buena. Yo me quedé sin internet un ratito. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, no sé si la hicieron No, o... estábamos hablando de quiste de ovario recién. ¿Vos dónde te perdiste? Está bien. No, es broma. Al final nomás. Yo habilito a toda la gente que quiera hacer una pregunta, están los micrófonos habilitados, así que cualquiera que quiera preguntar, aprovechémoslo al doctor. Dale, dale, perfecto. Bueno. Javier, ¿qué haces? Sí. ¿Cómo andás? Bien, bien, muy bien, todo muy bien. Te hago una preguntita. Sí. ¿Cómo, porque yo hubo un ¿Quién me momentito habla? que me tuve que retirar. Carolina Carolina. Caro, ¿qué haces, Caro? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Contame, ¿te sirve a vos la histerosalpingografía, sobre todo para ver la impronta en la cavidad, sobre todo para la parte de fertilidad?
¿Te basás por ahí en ese estudio para ver cuál sacar o no, si son, sobre todo si son múltiples? Vos sabés que la histerosalpingo sí que te da muy buenos datos de esto sobre todo en las trompas, y con respecto a la cavidad, eh, si bien me puede dar una falta de relleno de la cavidad, en esos casos yo me baso más si hay una falta de relleno en una histeroscopía que me ayude para poder hacerla o decidir qué técnica voy a utilizar. Pero no nos olvidemos que, como dijimos recién, los miomas no vienen solos, sino que vienen de a varios. Entonces es muy importante, porque yo puedo decir, por ejemplo, mira, tenés un mioma, esa falta de relleno sí, es un mioma que está dentro de la cavidad y que por histeroscopía es un tipo 1, por ejemplo. Pero es donde tenemos que trabajar en conjunto siempre, porque vos podés tener un mioma de tipo 3, ¿sí? O sea, que no es el 2, ya ahí te puso un 1, pero vos podés tener en la pared un mioma de tipo 3 que tenga el contacto con la zona de unión y yo histeroscópicamente me lo como entero, porque yo histeroscópicamente lo que veo es adentro de la cavidad. Y ese, el que me tiene que decir eso es el ecografista. El ecografista me va a tener que decir si es tipo 3 o tipo 4. Entonces yo veo también qué hago. O que me pueda decir que es un 2,5. O sea, que tiene impacto sobre la cavidad, pero ojo, que también se va para allá, se va para arriba. También se va para el otro lado. Entonces, eso, como yo lo había mostrado recién, a ver si yo puedo, de alguna manera, si ¿me permiten un segundito? ¿O lo estoy robando mucho tiempo? No, no, dale, Javi, dale. Mira, yo soy fanático de hacer esquemas. De hecho, cuando hago la histeroscopía le hago un esquema, ¿sí? Tengo 2 dibujos y recuerden que yo creo que lo ideal es, perdón, acá no es así, sino que lo ideal es tener 3 planos. Pero qué lindo sería que, si les tengo que ser sincero, la foto que me gusta era de la resonancia, es la imagen de la resonancia. En la ecografía, yo preferiría más que la foto, preferiría que me lo pongan en esquema. Es decir, que me hagan un esquema y que me pongan esquemáticamente esto. Si vieron 1, 2, 3, ¿qué vieron? Si este está contactando acá, yo prefiero que me manden un esquema dibujado, que es muy sencillo, porque es poner así y hacerle el dibujito redondo o marcarle. ¿Y cuántos tenía? 1, 2, era acá, estaba en el fondo, estaba acá el mioma, qué tipo era, cómo veíamos la cosa, que la fotito en sí. Y a su vez, este es un plano, en este caso un sagital, pero bueno, podemos tener el coronal, ¿sí? Que es el clásico de los dibujitos que le hacemos a los pacientes, que está bueno también para saber, porque ahí es donde ves bien la parte del fondo, donde lo puedes ubicar y puedes ver otras cosas, que yo en mi informe de histeroscopía yo tengo 2 cortes, que es el coronal y el sagital, entonces ahí sí te escribo si hay un pólipo aquí, por ejemplo, un mioma, o obviamente que yo puedo escribir solamente lo que está adentro, ¿no? O en este caso, si está más acá, y ahí vos podés describir si tiene algún compromiso en los ostios, ¿no? Sobre todo en el coronal. Pero, y en el axial, la parte interesante que tiene el corte axial es que vos podés ver en un axial, si en el caso que tengas así, vamos a suponer que sea así, ¿sí? Vos podés trazar la línea media y hablar de esto que habíamos conversado, si está desplazado hacia un lado o hacia el otro, o explicar a los pacientes que tienen de alguna manera síntomas dolorosos, como estábamos viendo hoy, que había pacientes que tenían un mayor compromiso de ese mioma sobre la pared lateral de la pelvis, y obviamente que eso comprimía algunos de los nervios que están pasando por allí, o comprimía el músculo psoas y le daba una molestia en ese sector. Entonces, el hecho de esquematizarlo también es realmente muy, muy bueno. Muy, muy bueno. Uno lo termina esquematizando con las otras figuras, pero esta no deja de ser una gran manera de tener un esquemita. Ahí está, dejar de compartir. Ahí está. Tener un esquemita donde uno pone los miomas también, que como te digo, te ayuda hasta decidir a quiénes vas a tratar y a quiénes no. Perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos a tener que aprender a dibujar ahora. Sí.
Bueno, no sé si alguien tiene alguna consulta más para el doctor. Javier, yo te Y- quería preguntar, Sí, perdón, a la hora de evaluar factores de riesgo para futuros embarazos, ¿no? En relación a la vía de acceso, ¿cuál tiene más complicaciones posteriores? La laparoscopía, o dado, suponete, un mioma único, que pueda tener la posibilidad de acceso de ambos lugares, digamos. ¿Cuál es preferible, la endovaginal o la laparoscopía? la endovaginal nos vamos a limitar estrictamente, para un poquitito, listo. Vamos a hacer la vía endovaginal, es decir, la histeroscopía, Sí, si estamos en presencia de mioma de tipo 0, ¿sí? ¿Estamos? Este mioma lo vamos a tratar por histeroscopía, ¿sí? Los miomas de tipo 1 lo vamos a tratar por histeroscopía, es decir, por vía endouterina. Entonces es importante saber el número y el tamaño. El mioma de tipo 2, ¿sí? Y acá compartimos una actividad con el de tipo 1. El de tipo 0 no hay problema, esto lo vamos resecando, lo vamos como cortando en pedacitos y va saliendo. En el de tipo 1 se hacen secciones acá laterales y el músculo solo, en la medida que va pasando los minutos, va contrayéndose y lo va expulsando hacia la cavidad y lo terminamos tratando como un tipo 0. El de tipo 2, fíjense que está casi metido ahí en la pared, es muy difícil que yo lo pueda resecar. Y si yo lo corto acá, va a salir esto nada más. Entonces lo que hacemos es hacer una pequeña incisión con histeroscopía acá y otra aquí, y entonces el músculo uterino empieza a contraerse y lo empieza a expulsar. Estos son los que yo le hablaba, de que podemos hacerlo en 2 tiempos, pues a veces no se puede resecar completamente en un solo tiempo, porque en un solo tiempo expulsa, por ejemplo, hasta acá, y después en un segundo tiempo lo terminamos sacando. Distinto es si yo decido por laparoscopía. Por laparoscopía yo puedo tener un mioma que tenga, vamos a ser claros, depende de lo que digan las normas, pero las normas hablan de que yo puedo sacarlo con seguridad hasta 8, y le vamos a poner el tamaño de 8. Eso puede moverse en función de la experiencia del cirujano y los grados de ubicación también, y donde acá no vamos a contar el tipo 7, que es el pediculado, no, porque no tiene sentido, porque el pediculado lo que hace es una sección del pedículo y terminó. Entonces, hasta 8 centímetros, con tranquilidad uno puede abordar uno por laparoscopía. Con tranquilidad, ¿sí? Pero dependerá de dónde está, ¿sí? Si es 6, si es un 5, si es un 4, porque de acá va a depender del número de capas a suturar. Porque es muy importante que las capas estén correctas. Si llega hasta acá, tendré que suturar todas estas capas. Si llega hasta acá, a lo mejor es una sola capa. Acá no hay capa. Entonces, dependiendo del número de capas. Entonces, depende del número de capas, el tiempo que voy a necesitar, la pérdida de sangre, la habilidad quirúrgica, etcétera, con respecto a esto. Pero sí se pueden hacer con total tranquilidad hasta ese número que te dije. Deja de compartir. Ahí está. Ahora estoy con mi teléfono. ¿Me escuchás, Javier, vos? Yo te escucho perfecto. Sí, sí, perfecto. Mira el doctor Esperanza también. Javier, ¿Cómo estás, Tucho? ¿Cómo andás? Muchas gracias por la invitación. felicitaciones. Siempre un placer escucharte. Bueno, muchas gracias. Me pasó algo no sé si es cómico, pero yo estoy utilizando un poco la clasificación esta de los tipos de miomas de acuerdo a la localización, tipo 1, tipo 2,
Y hace poco tiempo una paciente viene con el informe que yo le envié al ginecólogo, y el ginecólogo pone signos de interrogación. ¿Qué es el tipo 1? ¿Qué es el tipo 2? Entonces la paciente decía, doctor, acá no sabemos qué significa. La pregunta es, ¿qué grado de conocimiento, de información tienen los ginecólogos hoy con esta nueva clasificación que se está dando con respecto a la localización de los miomas? ¿Hay un conocimiento amplio o todavía se sigue con la clasificación clásica de los 3 tipos de localización? Mira, ¿Se entiende lo que...? sí, te entiendo perfecto. Mira, te voy a contar una historia. Esta clasificación, para que yo quiero poner algo acá, compartir pantalla, compartir. Mira. ...1990. En 1990, esta es clasificación, esto es para los miomas submucosos, ¿sí? Los miomas submucosos. La clasificación es de 1990. Yo en 1990, 1, 2, 3, estaba en 4º año de la Facultad de Medicina. Y empecé ginecología en el año 94. Y nosotros ya hablábamos de esto. Entonces yo, la verdad que si me voy, digo, mirá, yo siempre la estudié a esta clasificación. O sea que siempre estuvo presente. La verdad es que lo que puede ser es que no estén muy familiarizados. Y ahí ya caemos en otra cuestión. Ya caemos en una cuestión de tipo de por qué no estamos familiarizados, por qué seguimos diciendo que son intramurales, subserosos, y ahí entramos de nuevo, es casi como en el prolapso. En el prolapso se sigue diciendo cistocele, histerocele, rectocele, y es algo que desde el año 95 ya no se usa más. Ahora se habla en POPQ, que es un defecto del compartimiento anterior, con BA a 0, o a -1, o a +1, o defecto del compartimiento posterior, o defecto del compartimiento central, y que todo esto tiene que ver con otra cosa, que es una connotación anatómica, que son los defectos según los niveles de Lancey. Yo creo que sí, ahora pasamos a otro capítulo, entonces que los ginecólogos estamos poco familiarizados, en todo caso, con todas esas situaciones, porque no leemos. Porque no leemos. Ah, está bien. Vale, gracias. ¿Qué puedo decir? Bueno, Javi, 1.000.000 de gracias de nuevo. No, por favor. Lo único que me sucede después de cada charla tuya es que me tengo que ir a estudiar. Pero bueno, listo. Vale. No sé si una pregunta. Nos quedan pendientes, me quedan algunas que estaría buenísimo que las conversemos, así que ya las dejamos acá arriba de la mesa, tirada. 3 en particular. Una es los quistes de ovario, que es como de lo menos complejo a lo más complejo. Los quistes de ovario, porque hay toda una connotación, así como hay un TNM para la clasificación. Ahora, por ejemplo, existe una clasificación para los quistes de ovario, digamos, así como hay un POQ que recién le hablé de los prolapsos, también hay para los quistes de ovario, ¿sí? Eso por un lado. Por otra, el tema de la endometrosis. Perfecto. Y digamos, cómo son ecográficamente, porque la ecografía de la endometrosis es fabulosa, y se ve todo, o sea, y te ves ciertos signos que son ecográficos, que yo no sé, el signo del sliding, por ejemplo, que son signos ecográficos. ¿Sí? Bueno. Y por último la del piso pélvico, y por último la ecografía del piso pelviano, que también es otro capítulo.
Bueno, quedamos comprometidos, Javier, vamos a organizarla en un tiempo prudencial y desde ya. Muchísimas gracias, Javier. No, por favor, un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y gracias a todos los presentes. Hasta la próxima.